jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video tutorial del curso de Plan Lector para quinto de secundaria. El día de hoy los acompaña la profesora Lorena Alfonso. Vamos a trabajar el tema de tipos de texto, pero según su formato. Pero antes reflexionemos lo siguiente. Hay muchas razones para que tú leas, querido estudiante. Mira, puedes viajar hacia otras realidades, puedes convertirte en un héroe, puedes aprender otros idiomas, puedes también experimentar emociones como la tristeza o la ira. Con eso que te quiero decir que tú mismo vas a interiorizar lo que te quiere compartir el autor, ¿sí? Y ahora tú, desde tu casa, dime, reflexiona, ¿cuál es tu razón para que puedas leer? A ver, ¿qué es un texto? La palabra texto deriva de la voz latina textus, que significa tejido o hecho de palabras. Podríamos definir entonces a un texto como una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tiene una intención comunicativa y que está internamente estructurada. ¿Sí? Están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados, como te lo digo, producidos por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. A ver, vamos a clasificar los textos, ¿ya? ¿Cómo clasificamos los textos? Bueno, por 3 puntos vamos a verlo. Tipo de texto o tipo textual, género textual, formato de texto. Ahora, en el tipo textual tenemos, por ejemplo, lo llamado de argumentativo, expositivo, narrativo, ¿sí? Eso sí, recuérdalo, es la forma particular de organizar la información del texto, ¿ya? Ahora, en el género textual se relaciona el tipo de texto o tipo textual. En el género es la forma más específica que nace de este tipo de texto o tipo textual. Ahora, ¿qué géneros textuales existen? Si tenemos el tipo de texto de repente narrativo, tenemos un género textual como un cuento, como una leyenda, como una noticia. ¿Y por qué noticia, Miss? Porque en las noticias también se va a narrar hechos, ¿sí? Recuérdalo, por favor. Ahora, en el formato textual se basa en cómo te presentan la información de este texto, ¿ya? Puede ser de repente con dibujos o de repente solamente oraciones. Eso vamos a verlo el día de hoy, ¿sí? Mira, ahora tenemos los tipos de textos, ¿ya? Vamos a explicarte un poquito más de manera más organizada, tal vez más compacta, ¿ya? Tipos de textos tenemos al narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. En el narrativo, básicamente el que te relata historias, tú ya lo conoces, tienes a los siguientes géneros textuales que serían los cuentos, las novelas y las noticias. ¿Ok? Profesora, ¿por qué noticia? Porque también, al igual que un cuento, va a narrar un hecho. ¿Ok? La intención va a ser informar, pero va a formar parte de este tipo de texto narrativo. Tipo de texto, no te confundas con género literario, es otra cosa. Descriptivo, texto descriptivo, va a señalar características. Por ejemplo, lo podemos encontrar este tipo de textos en las guías de viaje, en las novelas, en los cuentos, donde se van a narrar, se van a explicar cuáles son los escenarios, cómo son, ¿verdad? Para invitar al lector a que sepa reconocer ello. Y dónde están los personajes, tal vez, ¿no? Texto dialogado. Expresan lo dicho por los personajes, o sea, va a escribirse tal y como hablan los personajes. Vamos a ver en los guiones este tipo de textos, en las piezas teatrales, ¿verdad? También tenemos el texto expositivo, donde se desarrolla un tema, ¿ya? Tenemos como géneros textuales al artículo, al texto de divulgación
Y por último, al texto argumentativo, es aquí donde el autor va a opinar, va a decir su parecer, ¿no? En la crítica de prensa, un artículo de opinión, es básicamente un texto argumentativo. Por favor, recuerda esto muy bien. Clasificación de un texto según su formato. Mira, podemos clasificar de distintas maneras un texto, pero en esta oportunidad te voy a enseñar cómo diferenciarlo por formato. Un texto puede presentarse ante un lector de diferentes formas. A continuación te presentamos algunas de ellas, ¿sí? Mira, tenemos 4. Continuos, discontinuos, mixtos y múltiples. Yo recuerdo que te hablé un poquito en clase sobre esto, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar un poco más. Vamos a ver sobre cada uno de ellos. Así que, ¿estamos listos? Vamos a comenzar entonces. Textos continuos. Mira, los textos continuos están normalmente formados por párrafos que a su vez se hayan organizados en oraciones, ¿sí? Recuerda, palabras, oraciones, párrafos, ¿sí? Esto va de menos a más. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores, ¿ya? Cuando ya tenemos palabras, oraciones, párrafos, podemos hacerlo más grande, hacer todo un apartado, capítulos, libros, etc. Se clasifican básicamente por objetivo retórico, es decir, por su tipo, ¿ok? Mira, vamos a centrarnos en esto. Vamos a presentar estos tipos de textos continuos en textos narrativos, textos expositivos, textos argumentativos, textos descriptivos, etc. Puede prestarse para otros. Ahí tenemos un pequeño texto ahí continuo que he colocado. Te invito a que lo leas. Date cuenta, es full texto, nada más. No vayas a pensar que se le coloca imágenes, a no ser que sea una imagen complementario, como de repente, ponte que yo te presento un texto de una fruta y pongo ahí a la frutita abajo. Pues ahora es texto discontinuo. No, los textos discontinuos textos discontinuos, conceptos, son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere el uso de estrategias de lectura no lineal, ¿ya? Se presenta en mapas, formularios, diagramas, tablas, cuadros y gráficos. Nis, no veo letritas como el texto continuo. Por eso te estoy diciendo, discontinuo. Date cuenta del prefijo que está adelante de esta palabra. Va a ausentarse esto, ¿ok? En vez de ponerse el texto al cual tú estás acostumbrado, se te va a poner dibujos, se te va a poner cuadros, ¿ya? Mapas, donde tú vas a tener que interpretar la información. Textos mixtos. Son textos donde se combina el formato continuo y el discontinuo al interior del mismo texto y en relación al mismo contenido. ¿Ok? En este tipo de textos se van a dar, por ejemplo, la complementación por medio de 2 tipos de formato. Se presenta puede estar presente este formato en textos narrativos, textos descriptivos, argumentativos, periodísticos, expositivos y explicativos. Acá tenemos un ejemplo en donde podemos ver que la imagen y el texto se complementan entre ellos. La información se va a complementar y va a ayudar a la comprensión de la información que se quiere compartir. Por último tenemos a los textos múltiples, ¿ya? A ver, están compuestos por 2 o más textos. En un mismo formato se van a dar 2 textos. Continuo, discontinuo, o mixto, discontinuo, o como tú desees, o como el autor desee presentarlo. Porque tú también puedes crear ese tipo de texto, ¿no? ¿Ya? En un mismo espacio. Y recuerda que tiene que tener un mismo tema. ¿Ok? En este tipo de texto, el lector debe relacionar para complementar o contrastar la información que se le va a brindar, ¿sí? Ahora, ¿dónde podemos ver este formato o cómo podemos
en qué tipo de texto podemos nosotros usar este tipo de formato de textos múltiples. En narrativos, expositivos, argumentativos, informativos o descriptivos, entre otros más. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo donde dice ajuste tarifario afecta a ciudadanos. Tenemos por un lado tarifa eléctrica, que es según veo un texto continuo, y electricidad cara, que también es un texto continuo. Tienen tema en común, ¿sí? Son dos textos. Y acá también tenemos otro texto más que habla sobre el uniforme escolar. De repente uno está a favor, otro en contra. Ahí está dándose tal vez es un texto argumentativo, ¿ya? Muy bien. Eso tiene que ver con lo que quería compartirles respecto a textos múltiples. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Por favor, manténganse en casa. Conmigo será hasta la próxima sesión.